Eskerrik asko etortzeagatik. Hori bat da niretzako arratsalde honetan zuei harrera ematia eta bi hitzaldi hauek aurkeztea. Ez dakigu non dagoen jatorria, baina dirudienez gaur egungo gazteen astebukaeretan alkohola eta drogak konsumitzen, Jesusen ama Virginia, igarotzen dituztela. Hau da gure realitatea eta hori dela eta Bihotz Bizi elkarteak pentsau da hau importantia dela eta gure daun zehozer egin prebentzioa azpimarratzea. Eta horretarako Poliklinika Gipuzkoako doktorea Javier Montesek ohitura txarren aurkako prebentzio neurri batzuk aurkeztuko digu eta beste alde Realeko presidentea Jokin Aperribaiek Real Sociedad Fundazioa bereizgarri egiten duten ezaugarriak azalduko dizkigu. Eta, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Es una satisfacción el poder daros la presentación y el presentaros a estos dos excepcionales ponentes que nos van a hablar de un tema que preocupa y que la asociación Bihotz Bizi, Corazón Vivo, quiere haceros llegar. No sabemos muy bien por qué, pero sí que se ha observado que nuestros jóvenes han cambiado el modus vivendi y parece que hoy en día para divertirse ya no vale con los deportes al aire libre, ya no vale con los espectáculos, no sé si es que ya no tenemos dinero para ello o por qué, pero la cuestión es que parece que ha subido el consumo de alcohol y que para divertirse los fines de semana nuestros jóvenes necesitan alcohol y drogas. Empiezan ya muy jóvenes, con 14, 16 años y pues es algo que ha parecido un tema interesante y que la asociación quiere que se hable del tema y para lo cual ha traído a dos ponentes excepcionales, como es el doctor Montes, cardiólogo excelente de Poliklinika Gipuzkoa, y Jokin Aperribai, presidente de Real Sociedad, que nos van a hablar, por un lado, el doctor Montes de lo que pueden ser ciertas medidas para prevenir y que nuestros jóvenes no se inicien en este consumo, y por otro lado tenemos a la Fundación Real Sociedad, que sí que se diferencia de lo que puede ser las actividades o lo que realizan otros clubes, pues porque dais una formación a los jóvenes, no solo lo que es en el tema puramente deportivo, sino que lo que les dais, yo creo que unos valores, una formación académica que les ayuda a plantearse la vida no solo en el deporte, sino a dándoles alternativas en otros ámbitos de la vida. Y yo creo que lo mejor es que ellos nos cuenten lo que nos va a ayudar, creo que a los que tenemos hijos o a los que tenemos nietos. Y doy la palabra a Javier Montes. Y gracias también, Javier, gracias Joaquín por estar aquí. Y las preguntas las podremos hacer después cuando terminen sus presentaciones. Buenas tardes, perdón por haber empezado un pelín tarde y para que no se haga pesado vamos a empezar sin más presentación. La idea de la charla de hoy era deporte, salud y potenciar dentro del deporte todos los valores humanos posibles en gente joven. Es decir, el deporte posiblemente sea el método más útil para potenciar los valores humanos en los críos. La amistad, el apoyarse mutuamente, en fin, hay un montón de valores que se utilizan a través del deporte. Esto, que en principio es absolutamente positivo, tiene un problema, y el problema es que a veces se buscan, ya cuando pasamos del deporte puramente amateur, playero, como queramos llamar, a deportes, no digo profesionales, pero buscando ya determinadas obtención de marcas, a veces se buscan atajos, y sobre esos atajos son lo que queremos hablar, para estar un poco prevenido y saber cuál es la primera sintomatología para poder atajarla. Vamos a ver qué sustancias pueden hacer que pasemos del deporte a la obsesión. Es decir, el deporte es bueno, la obsesión en la marca yo creo que es malo.
puede tener algún sentido en deportes límites, pero en principio la obsesión, como en todo, es malo. Y quizás la frase que podía resumir toda la charla es recordar que el fin no justifica los medios. Es decir, el conseguir una marca si se utilizan trampas no vale. A ver, bueno, aquí, bueno, perdón. Dentro de eso vamos a ver qué cosas suelen manejar los chavales, porque muchas veces que no tenemos ni idea, ¿no? Y entonces hay una serie de cosas que estos están continuamente utilizando en gimnasios y demás. Hay que decir que van como 10 años antes que nosotros, es decir, cuando nosotros nos enteramos ellos ya llevan un montón de tiempo usándolas, ¿no? Las más inocuas y las que tienen menos importancia son lo que llamamos bebidas isotónicas. Son bebidas que lo que ayudan es a reponer rápidamente el agua y las sales minerales que se pierden con la sudoración. Pueden relativamente aumentar el rendimiento y recuperarse antes. Y son eficaces cuando el deporte es muy intenso y se suda mucho, sobre todo pues, en deportes de más de 1 hora de duración. Durante el entrenamiento y en el transcurso de una competición deportiva muchas veces se suda mucho, sobre todo si hay humedad, y si la competición dura menos de 1 hora, con agua basta y sobra para reponerse. En caso de que ya la competición dure más, carreras y demás, puede ser útil la utilización de bebidas isotónicas. Sí que es importante comentar que cuando se hace deporte, sea en jóvenes o como nosotros, en personas ya de cierta edad, no hay que llegar a notar la sed. El problema es que cuando hay sed hay deshidratación. Debemos de conseguir hacer deporte sin tener sensación de sed. Beber periódicamente antes de que se produzca esa sensación. No obstante, a veces para evitar la famosa pájara que están hablando todo el día, que suele estar causada por la hipoglucemia, la utilización de estas medidas puede ser en algún caso, en pocos, útiles. Las bebidas isotónicas son azúcares, sales minerales de la misma presión osmótica que la sangre, y esto facilita mucho la absorción por vía digestiva y los reconstituyentes se absorben de manera casi inmediata. Ingerir bebidas isotónicas puede favorecer el rendimiento deportivo, pero solo cuando el ejercicio es muy intenso, si no, no sirven, es mejor beber agua. Cuando se hace deporte y se hace una adecuada reposición de líquidos, no hay problema de deshidratación. Y solo entonces, cuando se pasa, hemos comentado que se pueden utilizar. El utilizarlas sin llegar a ese nivel no sirve más que para aumentar el peso, porque lo único que aportamos es glucosa. Y bueno, cuando está repasando el tema, se estaba hablando tanto porque supone tanto dinero lo que se está invirtiendo en este tipo de bebidas, que cuando se han empezado a hacer estudios un poquito serios, nos sorprende que hay una falta absoluta de pruebas de que estas medidas sirvan para algo. En el fondo, casi lo que buscamos es que no hagan daño. Bueno, he sacado una serie de fotos de cómo atraen estas bebidas y estos componentes a la gente. Pues evidentemente una chica de 20 años, joven, guapa, y bebiendo una tónica, o vamos, una bebida de esta, te hace atractivo, ¿eh? La publicidad está en el fondo de todas estas cosas. Una bebida que ya empieza a dejar de ser broma son las bebidas energéticas. Contienen importantes cantidades de cafeína, a veces son concentrados auténticos de cafeína. Si tenemos en cuenta que un café tiene 100 miligramos, estas bebidas pueden tener de 80 a 500 miligramos, es decir, que te tomas un Red Bull o uno de estos y te estás tomando 5 cafés de golpe. Yo en concreto los llevo en el coche para cuando tengo que llegar y me duermo, pues beberme uno y se acabó, pero casi lo utilizo para poder llegar, por la cantidad de café que llevan. Evidentemente producen taquicardia, aumento de la tensión, aumenta el riesgo muchísimo asociado al alcohol, y esta es la bebida que ahora utilizan toda la gente joven para aguantar. Echan ginebra o ron con esto y aguantan mucho más. Y alguna de ellas equivaldría a tomarse 15 latas de Coca-Cola, que ya es decir, ¿eh? Estas son las más habituales y bueno, de estos los chavales lo saben todo. La más conocida quizás sea Red Bull, pero todas son parecidas.
Otro tema que quería tocar son los suplementos alimenticios, solo por lo mismo, porque están obsesionados en tomar proteínas, en tomar aminoácidos. El primero es la HMB, el calostro, la leche de calostro, sobre todo de animales que están recién paridos, la creatina y otros nutrientes. El HMB es esencial en la síntesis de proteínas. Los venden en frascos y los chavales se los toman con una facilidad tremenda para reducir la degradación muscular. El calostro es una leche especial muy rica porque es la que producen los recién paridos, las recién paridas, vacas, cualquier animal. Entonces se utiliza esa leche porque es muy rica en nutrientes, aminoácidos, glucosa y sales minerales. Hay una cosa que están utilizando ahora mucho los chavales, que es la creatina. Hay unos frascos donde te dan creatina. La creatina se encuentra en el músculo en el 95% de los casos y es lo que aporta energía para la contracción brusca. Entonces, en todos los deportes explosivos, no tanto en los deportes aeróbicos, sino los anaeróbicos, que son los que son muy rápidos, muy intensos, muy corto espacio de tiempo, las reservas de ATP y en definitiva de creatina es fundamental para poder mantenerse y en estos casos se están utilizando mucho. Ejemplos, el remo, la lucha, todos estos que son deportes terriblemente explosivos la utilizan. En todos los gimnasios están, venga a darle a la creatina. Como nadie sabe lo que es, por eso lo digo, porque suene. ¿Qué otros suplementos hay? Pues montones. Aquí he puesto unos cuantos, pero yo creo que cada día salen unos cuantos sin que nos dé tiempo a asimilar o a saber qué producen. Además de esto que hemos dicho, bebidas isotónicas, que en fin de cuentas no tienen problema de ningún tipo, bebidas energéticas que ya empezamos a tener problemas, lo que de verdad están prohibidas son las que voy a relatar a continuación. Son los estimulantes, las anfetaminas, la marihuana, la cocaína, la cafeína. La cafeína la han sacado ahora de los controles antidoping, pero tiene sus efectos, los diuréticos, los analgésicos, los anabolizantes esteroideos, los beta bloqueantes, las hormonas del crecimiento, entre otros. Hay montones. Entonces, ¿qué son los estimulantes? Son varios tipos de drogas que aumentan la actividad orgánica, sobre todo a través de activar el sistema nervioso central. Se busca disminuir la sensación de fatiga, que es lo que paraliza, ¿no? Suprimen el apetito y aumentan psicológicamente el deseo de competir, que esto en deportistas es importante. Están prohibidas porque producen casi todas agresividad, ansiedad, deshidratación, es decir, tienen verdaderos efectos secundarios. Bueno, un ejemplo de eso son las anfetaminas, la efedrina, los betaestimulantes, el Ventolin, ¿sabéis? El famoso Ventolin que utilizamos todos, está prohibido en dosis altas, y para poderlo utilizar en deportistas hay que pedir permiso para poderlo utilizar. Uno de los tres temas importantes que creo que hay que hablar es de la marihuana, del alcohol y el tabaco. Quiero hablar de la marihuana porque está de moda decir que no tiene importancia, y yo creo que es que sí que la tiene. En la vida cada acción tiene importancia, y decir, no, un porro no pasa nada, sí pasa. No pasa nada en determinadas circunstancias y dependiendo la edad y la situación mental del paciente, pero sí pasa. Todo tiene su consecuencia. La marihuana tiene un efecto anestésico, disminuye la sensación de dolor, estimula la desinhibición, piensan que pueden llegar a hacer cualquier cosa, que no es verdad, libera la libido, produce depresión respiratoria y vasomotora y produce ataxias. Por eso cuando van fumados les ves que van atontados, perdidos, ¿no? Decir que 3 a 5 cigarrillos de marihuana al día, a la semana, equivale a fumar 16 cigarrillos al día, que es una burrada. Y fumar no más de un cigarrillo de marihuana tiene como efecto inmediato un aumento de los latidos cardíacos y aumenta la presión arterial, es decir, que produce efectos cardíacos inmediatos. Usar marihuana y realizar ejercicios es un procedimiento en absoluto recomendado para el organismo. Es una droga dosis dependiente, es decir, cada vez necesitas más dosis para conseguir el mismo efecto. Se llama taquifilaxia en medicina eso. Y recordamos que esta droga permanece en el organismo muchísimo tiempo y en los controles antidoping les cazan de todas.
En el deportista altera la capacidad de reacción y percepción, el tiempo y el espacio, y en el atleta a largo plazo se vuelve peligrosamente apático y perezoso para la práctica del deporte. Es decir, lo que en un principio estimula, a la larga acaba produciendo verdaderos problemas de dejadez, de no importarle y, en definitiva, de fracaso personal. Bueno, este es la publicidad. Al final de cada tema meto la publicidad. Esto es lo que llaman los chavales un disparo, un tiro, no sé cómo lo llaman. Pero es el típico porro que se preparan con hojas de marihuana y demás. Bueno, cuando lo ven los chavales se mueren de risa, porque es la típica foto para eso, ¿no? Para romper. Otra droga que yo creo que es muy importante, la anfetamina. Primero porque es un tema que está continuamente en la calle, el uso de anfetaminas, el speed, todo esto. Hay 3 clases de anfetaminas, la anfetamina normal, la dextroanfetamina y la metanfetamina. Son las 3 drogas que se están utilizando. Cuando se toman, se experimenta prácticamente en el acto un aumento de la velocidad del ritmo cardíaco y la respiración a presión arterial. Se mantiene uno mucho más despierto. Se ha utilizado muchísimo, o lo utilizamos, en la época de las facultades, cuando no sabíamos qué producía, se utilizaba para estudiar. Y la verdad es que te pasabas toda la noche, recuperabas, aprobabas el examen y luego como si te hubieran dado un baño, no te acordabas de nada. Es decir, que las anfetaminas son verdaderamente peligrosas porque inhiben la sensación de cansancio y pueden llevar al corazón al límite y producir la muerte. El famoso corredor Tom Simpson, subiendo, no sé si el Tourmalet, se quedó de golpe, estaba tomando anfetaminas. Otro medicamento, la cocaína, es un estimulante que también se utiliza, hombre, ya depende de qué tramos de edad. Es decir, el hachís se utiliza mucho hasta los 22, 23, 24 años y luego la mayoría suelen dejarlo. La cocaína empiezan a esa edad. Nadie empieza directamente por la cocaína, no conozco a nadie que haya empezado a tomar drogas empezando por la cocaína. Siempre se empieza por el cannabis o por los petas o por lo que sea y se llega a esto. Es decir, que no tiene importancia relativamente. Porque el hábito a tener que cambiar de personalidad en cualquier momento, o estoy angustiado y me fumo un petardo, o no duermo y me fumo un cigarro de cannabis, al final eso abre la puerta a cualquier tóxico. La cocaína, que es verdaderamente peligroso, es un estimulante del sistema nervioso central. Se piensa que su consumo estimula la velocidad de reacción en la gente que hace deporte. Produce un aumento del gasto cardíaco que puede provocar problemas y, sobre todo, a la larga produce alteraciones psicológicas y psicóticas importantes. Yo he mandado personalmente 2 chavales de menos de 30 años a trasplante cardíaco por cocaína, en cocainómanos. Hacen unas miocardiopatías que hay que trasplantar. Es decir, que no son bromas. Es decir, la gente juega con temas serios sin saber. Al final dices, bueno, haz lo que quieras, pero que sepas las consecuencias, ¿no? Esta es la típica foto de la raya famosa. La cafeína es un estimulante que en condiciones normales se encuentra en el café, y ahora ya no solo en el café, sino en todos los preparados que hemos dicho. Hay quien sugiere que beneficia al deporte de resistencia porque moviliza ácidos grasos, con lo cual nos da más energía en ese momento. No está prohibida hasta ahora estaba. Produce deshidratación. A dosis altas te aumenta la tensión, te puede producir insomnio, palpitaciones, convulsiones, etcétera. Drogas analgésicas narcóticas. ¿Qué son estas drogas? Son las drogas, básicamente es la morfina y la heroína. Son drogas que lo que te hacen es no notar el cansancio. O lo que es peor, cuando tienes una lesión no te das cuenta que la tienes, porque tiene inhibido la sensación dolorosa. Con lo cual estás utilizando una musculatura o una articulación por encima de la capacidad, con lo cual cuando te quieres dar cuenta la lesión es muchísimo más grave. El EPO, la EPO famosa. La EPO es una sustancia que se utiliza básicamente en nefrología para producir aumento de eritrocitos. Es una proteína que se les da a los pacientes que están en diálisis. Se aprendió que al aumentar los hematíes llega más oxígeno al músculo y se aumenta el rendimiento.
Y entonces, en vez de ir a entrenar a 3.000 metros, se decidió por tomar EPO. En definitiva, la EPO es similar a las autotransfusiones que se hacen y está, bueno, muy ligado sobre todo al ciclismo. Y llegamos al gran problema, que son los anabólicos esteroideos, que son hormonas derivadas de la hormona masculina llamada testosterona. Aumentan la fuerza, la resistencia y la agilidad. Provoca hipertrofia muscular, con lo cual se posibilita todo el desarrollo muscular que se puede necesitar en el deporte. Es decir, hay muchísima gente que ha utilizado en determinados momentos para producir desarrollo muscular. Aumenta el aporte de oxígeno, con lo cual aumenta la capacidad aeróbica, la gente aguanta más, pero tiene efectos muy perjudiciales. En gente joven puede solidificar el crecimiento de los huesos, con lo cual pierden altura. En varones provoca aumento de la agresividad, aumento del deseo sexual, comportamientos sexuales aberrantes, comportamientos, bueno, criminal, vale, o parecido, muy agresivos, ¿no? En mujeres puede producir masculinización, pero el problema de la masculinización es que a veces es irreversible. Cambian la voz, disminuye el efecto sexual, pero a veces es irreversible. Esta es la foto de la gente que se dedica al culturismo y que utiliza esteroides anabolizantes, y esta foto de un anuncio que me ha encantado. Esta es para potenciar los gimnasios con y sin, sobre todo el del culturismo sin tiene una pinta perfecta. El doping, muchas veces los chavales le preguntan cuándo desaparece una droga. Limpiar totalmente los restos de drogas de la orina de un deportista puede tardar días o meses, según las dosis. Las drogas pueden durar meses. Lo que acabamos de hablar ahora, la testosterona, dura meses. Hay que decir que, aunque desaparezcan, los efectos colaterales que han producido no van a desaparecer, y que muchas veces son efectos que vas a dejar de por vida. A una mujer que se le cambia la voz no es reversible, se le queda. No se pueden usar en ninguna actividad deportiva, aunque hayan sido prescritas por médicos. Hay que entender que hay casi siempre medicaciones que pueden sustituir a las que justificamos para, ejemplo típico es el Ventolin. La podemos utilizar por un broncoespasmo, pero también podemos utilizar otra medicación sin necesidad de utilizar esa. No existe una lista en este momento completa, porque cada día sacan algo y nunca llegamos, vamos siempre detrás de ellos. Por eso te dicen que lo importante no es hacerlo, sino que no te cojan. Yo creo que ese es el error más grande del mundo. Y la foto típica es que es trampa. Se puede ganar 7 Tours, pero si lo hacemos con trampa no vale. Sobre todo no vale como ejemplo para la gente joven, para lo que queremos desarrollar, para mejorar el espíritu deportivo, mejorar la competición, no vale. Bueno, como soy un rollo, me quedan 5 minutos, voy a terminar. Alcohol y deporte. Yo creo que en este momento es de los mayores problemas que tiene la sociedad, el tema del consumo de alcohol excesivo en gente de temprana edad. Como anécdota, estaban comentando que se están viendo en urgencias hospitalarias comas etílicos en críos de 13-14 años por utilizar el alcohol en preservativos, en Tampax. En Tampax lo utilizan, no pasa como por vía digestiva, la barrera, pasan directamente al cerebro sin pasar por la barrera hepática. Lo que se llama el primer paso hepático se suprime y va directamente al cerebro. Y esto lo están utilizando ahora toda la chaval. Algunos chavales, con lo cual pueden entrar en coma con muy poca cantidad y no se dan cuenta del riesgo que esto supone. Hay que decir que el consumo en cualquiera de sus variantes influye negativamente en el rendimiento, fuerza y coordinación, por eso no está prohibido. Si tú tomas alcohol es tu problema, no mejora el rendimiento, por lo cual quitan la prohibición. Afecta al sistema nervioso central y siempre al final acaba teniendo un efecto depresivo. Hay que decir que el alcohol se absorbe rápidamente y que altera el metabolismo de otros nutrientes, oxida grasas, con lo cual,
al tiempo que genera el efecto inhibitorio de la oxidación. No se oxidan las grasas, con lo cual se quema proteínas, pierdes masa muscular y aumentas la grasa. Eso es lo que quería decir. Entre los efectos negativos sobre el metabolismo, eso es lo que he dicho antes, ¿no? Perjudica la masa magra, lo que es músculo, y aumenta la grasa. El aumento del alcohol tiene un aumento inmediato sobre la diuresis. Aumenta la diuresis y la facilidad de deshidratación, lo cual en un deportista la clave es estar bien hidratados, porque si no claudican. Este efecto es muy importante al realizar un ejercicio físico exigente. Cualquier cifra de alcohol afecta tanto al rendimiento como a la recuperación del deportista. Si la cantidad de alcohol es baja, afectará poco, pero nunca mejora el rendimiento. Y esta es la razón por la que no se considera doping. Esta es la foto típica de las reuniones que están teniendo gente con el alcohol los sábados, y esto es como suelen dejarlo. Y aquí hay una cosa que sí quería comentar, y es las bebidas energizantes con el alcohol. Conlleva muchos riesgos porque no notas los efectos del alcohol hasta que ya estás muy pasado, con lo cual la capacidad de tener accidentes o lo que sea es muchísimo mayor. El tabaco. Yo me dedico a la desituación tabáquica, o sea que está clarísimo que para mí es el enemigo número 1 del corazón. Disminuye claramente la capacidad de ejercicio y esto va de manera proporcional al número de cigarrillos. Disminuye el máximo, baja el consumo anaeróbico, luego el paciente entra antes a la aerobiosis, a menos frecuencia, es decir, el metabolismo de la glucosa empieza a niveles de frecuencia cardíaca más bajo cuando se fuma. Si un deportista de élite puede entrar a 170 en anaerobiosis, en este caso, si fuma, entra muchísimo antes. El tabaco incrementa la presión y la frecuencia cardíaca, produce una disminución o alteración en la distribución del oxígeno, altera el sistema perfusión-ventilación y el monóxido de carbono disminuye la hemoglobina útil, que es la que transporta el oxígeno a los músculos. El fondo físico disminuye de manera muy evidente en los fumadores con respecto a los no fumadores. Es que lo que quiero es acabar cuanto antes, porque si no es muy pesado. Como resumen, quiero decir que incrementa el monóxido de carbono, disminuye la disposición de oxígeno en los espacios alveolares, disminuye la transferencia de oxígeno en el pulmón, y como consecuencia hay una disminución clara del oxígeno a nivel celular, que es la clave del mantenimiento del ejercicio. Se ha hecho una prueba en tiempos que tarda un fumador y no fumador en hacer 1 kilómetro, y está clarísimo que el fumador tarda bastante más. El que nos pongan como ejemplo a deportistas con tabaco me parece que es una cosa, gracias a Dios, ya prohibida, pero que parece que estimulaba, ¿no? Y esta es la penúltima diapositiva, en el que vemos un pulmón de un no fumador, el limpio, y un pulmón de un paciente con enfisema por tabaco. El tabaco es el gran enemigo del corazón y del pulmón. Y con esto doy paso a Joaquín. Arratsaldeon. Primero, darle las gracias a Javier y también comprobar la imaginación que tienen los jóvenes, porque ha habido cosas sorprendentes y tomo como la imaginación también tiene su peligro, y la verdad es que educarnos o repasar a los que somos padres también estas cosas, Javier, nos viene muy bien para vigilarles también a nuestros hijos. Y segundo, también pedir perdón por el retraso inicial. Había periodistas fuera y Javier ha soportado mi retraso porque hemos atendido un momento a los periodistas cuando llegábamos. Y luego, bueno, pues para empezar, pues deciros que cuando me plantearon o cuando me dijeron para venir a dar una charla en el ámbito del corazón, mi primera respuesta fue que no, pues porque además la tenía que dar con el doctor Montes, que es quien cuida mi corazón. Nos conocemos muy bien, creo que además nos llevamos muy bien, y me da vergüenza, ¿no? Porque venir a hablar del corazón, y dije, bueno, ¿yo qué hago hablando del corazón, no? Y le comentaba a Nekane antes que bueno, pues primero pasó Nayara a la mañana siguiente a decirme, pues como ya suele hacer el gesto, yo creo que deberías de ir,
como no respondí a los 5 minutos, vino Julia. Por favor, no oigo ni gorda. Vale. Aléjale más el micrófono. Vale. Es muy interesante esto para mí, por lo menos. Muy bien. Intentaré hablar un poquito más alto. A los 5 minutos vino Julia, pues para decirme pues lo mismo, ¿no? Con la cara que ella pone, yo pienso que oirás. A los 10 minutos creo que vino Begoña, pues para decirme, pues tú verás. Y creo que ya al cuarto hora vino Andoni para decirme que tienes que venir, ¿no? Con los gestos que ellos hacen. Y la verdad es que os agradezco primero que os acordéis de la Real para estos casos, que os acordéis de la Real, porque sí creo que la Real tiene que ver con el corazón. E intentaremos poner algunos ejemplos aquí en la charla, pues de por qué la Real tiene que ver con el corazón. Y segundo, Javier, pues te agradezco personalmente pues que me des la oportunidad de estar presente contigo en una charla y que para mí pues es un honor. Luego, cuando escogimos la charla, la verdad es que bueno, pues teníamos que escoger un motivo, teníamos que escoger una forma de hablar y al principio estuvimos dudando si expresar los últimos 45 minutos de Liga y pensar pues cómo vivió el corazón del presidente en el partido del Deportivo, porque os aseguro que el sufrimiento fue horroroso. Entonces creo que era un buen ejercicio también del corazón o de hablar de sufrimiento de corazón que hubiésemos hecho una charla de cómo podían ser los últimos minutos de la Liga cuando vivimos y cuando quedamos cuartos, ¿no? Pero la verdad es que lo que decidimos es hablar de lo que es el corazón de la Real. Y primero, antes de hablar de los niños o de hablar de los chavales que juegan en la Real, sí quería hablar un poco en general de lo que es el corazón de la Real o cómo está el corazón de la Real. Y primero deciros que es un corazón sano, que la Real tiene un corazón sano, que tiene un corazón hermoso, diría yo, que es un corazón de 104 años, que a veces está enfermo, pero que se regenera. Y que generalmente cuando se regenera es porque abre las ventanas, porque respira aire puro, porque piensa en su filosofía, porque ahonda en su forma de ser, y es cuando el corazón coge más fuerza, el corazón de la Real. Y bueno, por lo menos creo en este momento, Javier, que el corazón de la Real está en buena salud. Esperemos que los nuestros sufran menos y que también esté en buena salud también en el futuro, ¿no? Y ahora quería entrar a hablar de lo que habíamos preparado esta conversación, esta presentación, ¿no? Y bueno, pues las conversaciones que pasan en todas las familias, o cuando hablamos en casa, o cuando hablamos pues en una tertulia, hay dos formas de defender el deporte. Los que piensan en el deporte como los valores y los que defienden generalmente son las personas que les gusta el fútbol o al que le gusta, el que defiende que el fútbol es un deporte de valores, y el que piensa pues que el fútbol es un juego o es un negocio, como pongo ahí, o es un espectáculo o incluso es una pasión, ¿no? Y en esta misma conversación pues se puede ver cómo hay quien puede defender que el fútbol es un deporte sencillo, que lo puede jugar un niño con un balón contra una pared, o dos niños o tres niños a meter gol portero, o entre 4 pueden hacer un partido de fútbol, pero también es quien bueno, pues en la misma conversación hay quien puede defender que el fútbol es un deporte de millonarios, ¿no? O se puede defender que el fútbol es un deporte en equipo, que juegan todos, que se necesitan unos de otros, que para conseguir resultado además pues necesitas de los valores, o generalmente la gente, o también mucha gente te puede hablar de Messi, de Cristiano, del individualismo, de las estrellas, o también se puede defender el fútbol como un deporte de convivencia, pero también hay muchas veces que se asocia el fútbol a comportamientos violentos en los campos de fútbol o en algunas escenas fuera de los campos de fútbol. Y generalmente estas conversaciones o estas formas de ver el fútbol lo pasa en todas las familias. Yo os puedo asegurar que cuando llegamos después de Coruña, que comí con mis hermanos, y bueno, con mi familia, con mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mi padre, todos decían que qué bien, que qué sencillez, que qué bien el equipo, que qué valores transmite. Pero también os aseguro que el sábado o el domingo, después del partido de Córdoba, cuando nos eliminaron de Copa, no decían más que decirme que son una panda de tontos, millonarios, estrellas, que solo piensan en ellos, que no se acuerdan de la afición. Es decir, que en el mismo año vemos la contraposición de las mismas personas opinando de una forma de lo que es el fútbol o de lo que pueden ser los comportamientos, ¿no? Y también una de las pues de las frases que más, por lo menos que más he oído yo a la Real, es que durante estos 4 años que llevo siendo presidente, es que a la Real le faltaban
que la Real no tenía la garra suficiente, que le faltaban, hablando rápido, pues un par de huevos, ¿no? Que es lo que la gente generalmente suele decir, y la gente además suele unir el deporte y el fútbol a, bueno, pues a esta característica, ¿no? Pero yo os quería decir que en la Real, que la identidad de la Real está mucho más unida al corazón, y que es la verdad. Cuando llegas a ser consejero de la Real, cuando eres presidente de la Real, cuando te sientas, cuando vas a la oficina, yo creo que de las primeras cosas que te transmite la afición, los trabajadores de la Real, los empleados de la Real, es el legado de la Real. Y el legado de la Real es su corazón. El legado de la Real son los chavales que juegan a fútbol. Es el futuro de la Real. Por lo tanto, de lo que verdaderamente te tienes que preocupar es que ese legado vaya mejorando en el futuro. Y este trabajo nosotros lo estamos realizando en la Fundación de la Real Sociedad. La Fundación de la Real Sociedad es quien fomenta este trabajo diario con los niños, con los chavales, con los jóvenes, y en donde intentamos transmitir estos valores de los que estaba hablando, ¿no? Hace 2 años, en este mismo foro, yo di una charla en el ámbito de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, y nos pidieron que diésemos una charla de la gestión de la Real Sociedad. Y ahí escogimos 11 fotografías, 11 situaciones, en donde expresamos estos valores: la cultura de esfuerzo, la formación, la educación, la entrega y la dedicación, el compromiso, el respeto, la superación personal, la humildad y el orgullo. Y intentábamos unir la gestión de la Real Sociedad a estos valores, porque realmente cuando se gestiona la Real Sociedad hay que estar siempre pensando en estos valores. Y desde la Fundación, lo que tratamos, las personas que dirigen la Fundación, los entrenadores de la Real, las personas que están trabajando en la Fundación de la Real, lo que tratan es de transmitir a los chavales que participan en la Real, y a los padres también que participan en la Real, e incluso pues a los demás equipos o a los demás entrenadores, qué significa el corazón, cuál es el corazón para la Real. Y yo voy a expresar aquí algunas características de este corazón. Y lo primero que les decimos es que tienen que creer en la cultura del esfuerzo, que el corazón para la Real es creer en la cultura del esfuerzo. Y aquí hemos escogido un dibujo de engranajes, además que está muy relacionado a Guipúzcoa, porque el engranaje más pequeño es muy importante para que se pueda mover esa maquinaria en Zubieta, y os aseguro que todo el mundo está pensando en que la transmisión de estos valores a los chavales es muy importante. Y aquí viene una de las primeras características, ¿no? Generalmente cuando un hijo nuestro llega a casa, lo primero que le preguntamos es ¿qué has hecho en el partido?, cuando no has ido a ver el partido, y nos preocupamos del resultado. Y el fútbol está más unido en las edades tempranas o en las edades pequeñas al resultado. Si ganas, si pierdes, si puedes conseguir una meta, si puedes conseguir un título, pero os aseguro que en la Real Sociedad lo importante no es el resultado. Ahí, abajo, en la última frase de la pantalla, cuando decimos que el éxito no es jugar bien al fútbol, sino que el éxito es el esfuerzo, esa es una máxima en la Real. Luego pondré algún ejemplo o diré por qué, pero lo que sí podéis estar seguros es que lo que nosotros intentamos fortalecer en el mensaje es pues, el esfuerzo, la constancia, que esa es la forma de conseguir esos logros. Y os puedo asegurar que incluso luego en las categorías profesionales, y este año la diferencia de quedar cuartos o de no quedar cuartos ha sido el esfuerzo, la unión. Ese esfuerzo y esa unión nos ha llevado a la confianza, y esa confianza nos ha llevado a los resultados. Pero en la Real Sociedad no se puede, además no podemos medir el éxito de otra manera, porque el fracaso no es triunfar, si no tendríamos una escuela llena de fracasos. Hay que pensar que como el ejemplo que diré luego, pasan más de 2.500 niños en tecnificación al año por Zubieta, de los cuales 140, 150 les consideramos talentos, están permanentemente con nosotros, y al año, si nosotros cogemos las últimas temporadas, en la temporada del año 90, al primer equipo han subido Illarramendi, ha subido Javier Ros, del año 91 ha subido Antoine Griezmann, ha subido Íñigo Martínez, del año 92 el que ha subido es Rubén Pardo. Es decir, que si vemos los ejemplos de la gente que llega al primer equipo son con cuentagotas. Por lo tanto, el éxito en la Real Sociedad nunca puede estar unido a llegar al primer equipo, sino que el éxito es que
pues transmitirles esa cultura del esfuerzo para que lo intenten, para que peleen, para que sepan lo que son los valores, pero desde luego nunca llegar al primer equipo. Y el fracaso, pues no es que tú no triunfes, sino que cuando tú tienes condiciones para hacerlo, no aprovechas esas condiciones y pues que no lo intentes, ¿no? En la segunda característica del corazón, y esta pues va un poquito más dirigida a los padres, es que el corazón es invertir en la formación. Y aquí, pues cuando uno va a Zubieta, o cuando unimos, o cuando pensamos en la Real, estoy seguro que pensamos en la Real en regates, o en la formación física, o en la formación técnica, o incluso en la formación táctica, en la comprensión del juego, pero no solo es eso. Y lo que intentamos transmitir a los padres es que consideren la Fundación de la Real Sociedad, a los entrenadores de la Real Sociedad, a las personas que están trabajando en la Fundación, como un agente que es un agente educador de sus hijos, una parte de la educación de sus hijos. Y lo que intentamos es pues transmitirle a los niños o a los chavales que están en Zubieta, a los niños y a las niñas, una formación completa en conocimientos, pero sobre todo en los valores humanos, que sepan pues las características que estamos comentando en esta presentación. Otra de las características que nosotros intentamos transmitir en la Fundación es que para que el corazón es hacer crecer a cada niño que participa en Zubieta como parte de un equipo. Al final, cuando los niños entran con 8, con 9 años en Zubieta y empiezan a entrenar, empiezan a jugar, luego generalmente además se mantienen el bloque de los niños de los chavales hasta los 16, hasta los 17 años, que ya individualmente se les va separando, suben al Sanse, tienen más oportunidades, tienen la oportunidad de llegar al primer equipo, pero hasta ese momento funcionan como bloque, funcionan como equipo, y es verdad que unos se necesitan a otros. Generalmente ya destacan, ya se va viendo quiénes destacan a unas edades tempranas, aunque luego eso suele cambiar en función del esfuerzo, en función de lo que se sacrifican, pero se va viendo quiénes destacan. Pero para destacar, para llegar, unos necesitan de otros. Y las individualidades, es decir, que Illarramendi, si sus compañeros de la década de los 90 o del año de los 90, de esa generación, nunca hubiese llegado a ser un futbolista. Por lo tanto, lo que transmitimos es que los jugadores se necesitan unos a otros, que se tienen que respetar, que se tienen que cooperar, tienen que fomentar la amistad, esa solidaridad, para que algunos lleguen. Y algunos van a tener el éxito, algunos van a llegar, algunos van a tener el éxito del esfuerzo, de haberse ese sentimiento de pertenencia. Generalmente cuando hablas con personas mayores, te preguntan ¿en qué equipo jugabas? Pues generalmente dices un montón de equipos, ¿no? Pues jugué aquí, jugué allí, jugué allí, pero cuando uno jugó en la Real, de pequeño lo que dices es jugué en la Real. Y tiene ese sentimiento de pertenencia de haber participado en la Real Sociedad, aunque sea pues hasta unos años o hasta la edad de juveniles, pero es un sentimiento que intentamos que los jugadores lo consideren como suyo, que consideren un valor fundamental en la formación que han intentado o que les hemos intentado dar en Zubieta, ¿no? Esto lo intentamos llevar no solamente a la práctica de la comunicación o a la práctica de decirles a los niños que la participación, el equipo que tienen que participar, sino que en la Fundación hay unas normas. La formación de un jugador en la Real Sociedad está puesta por escrito. Creo que somos el único club en la Liga Española que la tenemos puesta por escrito, y desde que entra un jugador a los 8 años hasta que sale un jugador se tiene toda su información física, toda su información táctica, toda su información técnica, pero además también el camino que tiene que llevar. Ese camino se intenta mejorar año a año, intentamos ir completándolo con lo que vamos aprendiendo año a año, pero hay unas normas, y una de las normas es que por lo menos los niños, los chavales que entren a edades tempranas, en la edad de infantiles o en la edad de los cadetes, que es desde los 8 hasta los 15 años, tengan el 50% de los minutos, que cada chaval juegue por lo menos el 50% de los minutos. Y en la edad de juveniles, la norma que está puesta es que cada chaval juegue el 35% de los minutos. Y esto en la Real se cumple. Es decir, que todos los chavales, puede haber un chaval que esté lesionado, que están en esas edades, juegan el 50% o el 35% de los minutos. Por lo tanto, lo que intentamos es que el chaval no se sienta desplazado, que se sienta partícipe, que se sienta parte del equipo, que viva también, o que le pongamos, o que él sienta también que esos ejemplos que le intentamos transmitir con la palabra, pues que lo viva también en cómo la Real se intenta portar
portar bueno, pues con ese comportamiento, ¿no? Bueno, otra característica del Corazón es fomentar la humildad. La Real, luego lo diré, y pondré un ejemplo también, la Real es un club humilde. Y lo que intentamos es que los chavales que están en la Real Sociedad comprendan esa humildad. Como comprenderéis, pues la Real es un club de élite que se puede permitir el lujo de limpiar pues la ropa a los chavales. Pero en la Real no se limpia la ropa a los chavales. Es verdad que el trabajo no es para los niños, es para las madres, pero por lo menos se la tienen que recoger, se la tienen que llevar a casa, tienen que llevar la bolsa, tienen que aprenderse a hacer la bolsa. Intentamos cuidar los detalles y además no penséis que esto lo hacemos a las edades pequeñas, sino que creo que empezamos a limpiarles la ropa de entrenamientos, me refiero, en el Sanse. Es decir, que hasta que ya no son casi profesionales, la Real intenta cuidar al máximo los detalles de la humildad y sinceramente pensamos que ese es el camino en la que los niños pueden crecer, en el camino de la humildad. Otra característica del Corazón que intentamos transmitir a los niños es el amor propio, el orgullo. La Real es un club humilde, como os decía antes, pero es verdad que es humilde por fuera y es orgulloso por dentro. Lo que intentamos es que cada uno, esa identidad de pertenencia de la que hablábamos antes, esa entrega, la lucha, el coraje, el pelear, que la gente, que los chavales se sientan verdaderamente orgullosos de pertenecer a la Real Sociedad y que sientan el orgullo de pelear por la Real Sociedad. Entonces, bueno, pues ese amor por el trabajo, bueno, en términos competición desde el orgullo, desde la humildad, es la que también intentamos fomentar a los jugadores. Otra característica muy importante es el respeto. Y a esta fotografía voy a volver al final, pero una característica muy importante en la Real es el respeto. Y antes, cuando hablábamos del respeto, primero el respeto a los colores, el respeto a nosotros mismos, el respeto a nuestro pasado, el respeto al legado del que estaba hablando antes, a la herencia que tenemos que respetar, que tenemos que hacer crecer, que la Real cada día tiene que ser más fuerte, pero también el respeto a nuestra afición, al territorio, al contrario, al árbitro. Os sorprendería, si entrásemos ahora en el vestuario del primer equipo, veríamos que, y es algo que generalmente se dice, ¿no?, es que los jugadores de la Real no protestan. No, los jugadores de la Real tienen multa si le sacan una tarjeta amarilla por protestar. Por supuesto los mayores, no los pequeños que no cobran, ¿no? Pero si tienen una tarjeta roja por protestar, pues creo que son 500 euros de multa a cada jugador. Pero no es la multa que pone la federación, sino es la multa que les pone, que se autoponen ellos. Esa multa de la autoexigencia. El dinero no va para el club, el dinero generalmente va pues para algún regalo que hacen ellos, o generalmente pues para cenas, o como habéis podido ver ahora, pues para el viaje que han hecho todos los jugadores juntos, ¿no? Pero ese respeto en la Real, bueno, es un respeto que es aprender a perder, pero sobre todo es aprender a ganar. Es saber que cuando ganas lo tienes que hacer con humildad, lo tienes que hacer con respeto y que tienes que pensar además que el papel que le toca a la Real jugar en la provincia, en Guipúzcoa, es un papel de líder. Lo que no puede hacer la Real es ir a Orio o a Andoain o a Fuenterrabía o a Deva o a Motrico a jugar un partido de fútbol y pensar que, bueno, pues que es más que nadie, ¿no? Lo intenta hacer con respeto, lo intenta ir allí y además de ganar el partido, porque intentamos ganar los partidos, dar un ejemplo de comportamiento, de respeto hacia el rival, hacia nosotros mismos, hacia nuestra historia y también hacia todas las personas. El Corazón en la Real, lo que intentamos transmitir a los chavales es que es participación. Y la participación no solamente es en el fútbol. Los chavales de élite, como comentábamos antes, los 140 que entrenan diariamente en Zubieta, esos 140 que son escogidos cada año y que tienen la oportunidad de progresar y de seguir en la Real y de algún día llegar a lo que es el primer equipo, sino que por la tecnificación de Zubieta pasan más de 2.500 chavales al año. En particular también de aquellas personas que no están pero que pueden estar. Y lo que tratamos es de darles la oportunidad cada año por lo menos de entenderles, de comprenderles y también que vayan adquiriendo esos valores de la Real. Pero la Real no solamente es fútbol, ni es solamente el fútbol profesional o son los chicos del deporte base. La Real son las chicas de fútbol, la Real son las chicas de hockey, la Real es la sección de pelota,
la Real son muchas secciones, hasta en subacuáticas. Es decir, que hay mucha participación en lo que es la Real. Y lo que intentamos es que esa participación, bueno, pues la última versión de nuestro corazón, ¿no? Es el compromiso que tenemos con Guipúzcoa. Somos parte del sistema educativo de Guipúzcoa y, por supuesto, que somos parte, y muy importante, del deporte en Guipúzcoa. Y así lo intentamos llevar. Nosotros, la Real Sociedad, tiene un compromiso de cumplir con la sociedad guipuzcoana, no solamente de estar presente, sino de cumplir con la sociedad guipuzcoana. Y aquí, bueno, pues cuando hablábamos al principio sobre qué hace la Fundación, esto es principalmente la actividad de la Fundación. Bueno, el corazón de la Fundación, lo que constituye el corazón de la Fundación es transmitir esos valores a los chavales. Y que el fútbol guipuzcoano, que el deporte guipuzcoano además sienta que la Real Sociedad intenta realizar el deporte en los valores. Y esto es lo que tratamos también de transmitirles a los padres. Y cuando hablábamos al principio si el fútbol es, bueno, pues las características que estaban a la izquierda de la sencillez, la humildad, la participación, o si el fútbol es, bueno, pues los millonarios, las estrellas. Lo que nosotros pensamos es que eso depende del educador. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos muy claro es que los valores en los que la Real tiene que transmitir su educación, los valores en los que la Real tiene que estar presente en la sociedad guipuzcoana, los valores en los que la Real tiene que recibir a los jugadores, son los valores que hemos intentado reflejar en lo que entendemos que es el corazón de la Real Sociedad. Y bueno, antes de despedirme, o antes de terminar, yo quería analizar el corazón de la Real desde otros 3 puntos de vista. Primero, bueno, pues he cogido una carta. Una carta, en la Real Sociedad se reciben cartas, generalmente van dirigidas al Consejo de Administración y generalmente, bueno, pues van dirigidas al presidente porque y es la cara más visible de lo que es el Consejo de Administración. Pero he cogido una carta que está firmada por Gonzalo. Se reciben muchas cartas de este tipo, se reciben cartas todas las semanas, 4 o 5, pero el 16 del 10 del 2009, por cierto, hoy hace 3 años que ascendimos a Primera División, me ha recordado Andoni antes cuando veníamos, hace 3 años que ganamos al Celta y que también eso tuvo que ver nuestros corazones, que seguro que estarán más alegres, pero el 16 del 10 del 2009, es decir, estábamos en Segunda División, yo recibí una carta en la que me decía: estimado don Joaquín Aprevia de la Luneta, soy un gran hincha de León, de la Real Sociedad, desde hace más de 30 años. Don Joaquín, quiero decirle que yo trabajo en el bar El Peregrino, que pertenece a una asociación de personas con discapacidad intelectual, que se llama Asprona León. Estoy muy seguro de que este año, la Real Sociedad, que ustedes lo conseguirán y que va a subir esta Primera División. Nos deseaba nos quería desear o nos deseaba los mayores éxitos deportivos, los profesionales, para usted, para su junta directiva. Se despide un gran hincha de la Real Sociedad de Fútbol. Bueno, yo cuando recibí esta carta, como en el sobre había una dirección, lo que le pedían a Yara y a Julia, que consiguiesen el teléfono del chaval, y le llamé ese día y hablé con su madre. El chaval no estaba, porque el chaval no tiene capacidad de poder dormir en casa y lo que hace es ir los fines de semana a casa, y le volví a llamar el fin de semana, el sábado por la mañana. Estaba en Jesuitas viendo un partido de mi hijo y le llamé, y os puedo asegurar que los latidos de su corazón se sentían por teléfono. Es decir, estos ejemplos en la Real, este chico, si es de la Real Sociedad, es por su corazón, porque un chico de León que, bueno, pues tiene una discapacidad intelectual, como la expresa él, que escribe una carta que es manuscrita, que la firma él, si es de la Real es por el corazón, y os prometo que su corazón transmitía fuerza, vida, y que transmitía una ilusión por la Real Sociedad, que es lo que te da fuerza, además, para poder gestionar un club y para poder estar enfrente de la Real Sociedad. Por tanto, estas cartas o estos
bueno, al final son apoyos, son transmisiones de fuerza, ¿no? Yo creo que es una parte del corazón de la Real Sociedad también, ¿no? Y quiero volver para atrás, que no sé cómo se vuelve para atrás, pero quiero volver a la transparencia número 20. Esto es el Aterpe, el comedor de Cáritas. Entre el partido del Madrid, entre el tercer gol de Prieto o el segundo gol que metió Prieto en el minuto 94 y el partido del Coruña, os aseguro que los corazones en la Real latían, pero con una fuerza tremenda. Que no había nadie en la Real que no pensase que íbamos a ir a Champions. Y que los nervios, la fuerza, el latido del corazón, bueno, pues estaba presente ahí, ¿no? Pero nosotros hicimos la comida, el martes, hicimos la comida de despedida en el comedor de Cáritas. Y fuimos allí. Y también hay que decir que se nos paró el corazón. Es decir, que antes a una de las personas que he dicho que iba a definir el corazón de la Real como un corazón hermoso, me ha dicho, ¿hermoso? Sí, por una sencilla razón, porque hoy cuando venía en el avión, he estado fuera y venía en el avión y estaba repasando la presentación y llegaba a esta transparencia, yo tenía puesto que el corazón de la Real es un corazón grande. Pero cuando llegaba a esta transparencia lo que os quería decir es que el corazón de la Real es hermoso, porque grande es el corazón de los señores que trabajan en Cáritas. Allí nos encontramos con dos tipos de corazones, unos corazones llenos de sacrificio y de caridad, y otros corazones llenos de fe y llenos de esperanza de cambiar su futuro. Pero creo que es otra forma de representar lo que es el corazón de la Real Sociedad. Y por último, bueno, pues para despedirme, no es una promesa, sino es un deseo. El próximo año ya sabéis que bueno, tenemos la suerte de estar en Europa, viene la Champions o viene la Europa League, y lo que también es verdad es que vamos a jugar desde el 17 de agosto hasta el 20 de diciembre, todos los miércoles y todos los domingos, es decir, que por semana vamos a tener 2 partidos de la Real Sociedad. No, el deseo que tengo yo es que nuestros corazones no sufran, o que sufran lo mínimo posible, y que tengamos los mejores resultados posibles. Bueno, sin más, eskerrik asko. Si alguno tiene alguna duda o quiere que aclaremos algo, encantado. Eskerrik asko a todos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los dos ponentes. Si alguien tiene dudas, se anima. Sí, por supuesto que sí. De la Real somos todos. Sí, por supuesto que la Real tiene convenio con todos los clubes de Guipúzcoa, y generalmente los clubes o los colegios de Guipúzcoa que están en deporte escolar, y hay un conocimiento pues estrecho, aunque no se nos vea presente, hay un conocimiento de los niños, se hace seguimiento desde esas edades. El primer equipo de la Real Sociedad es el Infantil Chiqui. El Infantil Chiqui este año eran los nacidos en el año 2000, y es verdad que para ir a las competiciones que se juegan de Canal Plus o que se juegan de algunos otros torneos, se cogen a los niños un poquito antes, ¿no? Que es ya en la edad de la playa, los niños que son de San Sebastián. Lo que hace la Real tiene un método de captación, un método de selección, va a ver los partidos y lo que hace es tiene mucha interlocución con los entrenadores y con los responsables de las escuelas de fútbol, de los colegios, de las icastolas, de los clubes, y ahí se hace una selección junto con ellos y unos entrenamientos en Zubieta, y ahí se selecciona lo que es el primer equipo de la Real Sociedad para competir, ¿no? Pero sí hay un seguimiento constante a lo que son los playeros en San Sebastián, en Donosti. Eso que tienen ahí los jugadores, esos serán bebidas isotónicas, ¿no? No, eso eran Fanta y agua. Era mejor un poquito de vino. Un poquito. De comer. Eso es buenísimo. Sanísimo. Y si es bueno, mejor. Un poquito he dicho, ¿eh? Pero estas son bebidas isotónicas. No, eso. Agua y Fanta. Y zumos. Agua, Fanta y zumos. Bueno. En la jarra de metal allí había agua.
Yo ahora voy a hacerte una pregunta. A ver, realmente los niños son maleables y al final los cogéis de muy chiquis y, bueno, al final les vais educando vosotros. Yo tengo la sensación de que a veces igual lo que tendríamos es que crear una escuela para padres, porque, bueno, yo que vivo, digamos, el fútbol de pueblo, hombre, pues hay realmente veces que siento vergüenza de nosotros mismos. ¿Realmente os crean muchos problemas los padres o tenéis eso muy... intentáis alejarles? Yo creo que casi lo mejor es alejar a los padres y dejar a los peques solos. Bueno, la verdad es que quizás en la Real pasa menos que en otros clubes, se siente más respeto también, o más distancia, te genera un poquito más de distancia a lo que es la Real Sociedad y esa participación de los padres que muchas veces es un problema. En el caso de la Real se nota menos, ¿no? Pero sí lo notamos o se nota en cada equipo. Yo soy padre, tengo 3 niños, los 3 juegan a fútbol, por suerte para mí, por desgracia para mi mujer, pero los 3 juegan a fútbol y eso se vive, ¿no? Es una constante en cada campo, pero a nosotros también nos toca hacer de padres. En la Real Sociedad, ahora no lo sé, pero hay muchos chicos que viven en Olarain. Incluso tenemos gente, hay un caso de un niño que es africano, que estaba adoptado por las instituciones en Vitoria, que está jugando en la Real Sociedad y que no tenemos la tutela, pero que sí tenemos la responsabilidad de su educación. Y hay una persona que es responsable de ir allí, de estar con ellos, de saber qué les pasa en la vida, de cuáles son sus problemas, de qué les pasa cuando están enfermos, de sus notas. Es decir, que bueno, pues si intentamos o estamos presentes pues intentamos estar muy cerca de lo que son los niños y desde luego lo que sí intentamos es escaparnos de lo que pueden ser esas conductas que al niño no le ayudan y que además le generan una presión que no es necesaria. ¿Alguien más? Sí. ¿Algún? ¿Que deje cerca de Zubieta? Pues la verdad es que es un problema, pero sí, bueno, ya sabe que los niños, los chavales les transportamos en autobús y para los aficionados el autobús más cercano para el Lasarte, ¿no? Es verdad que es un problema, pero bueno, a ver si pensamos en alguna forma. Es un paseo que es saludable para el corazón, pero sí hay distancia. Doctor Montes. Sí, vamos a ver, el otro día dimos esta misma charla un poquito más extensa para los padres de los jugadores de la Real, en el sentido de que estén al loro, por así decirlo, de todos los comportamientos de los chavales para la importancia que tienen de prevenir todos estos problemas que hemos comentado. Y una de las dudas que tenían es la que usted ha presentado, y hemos prometido darles una charla sobre deportistas y muerte súbita. La muerte súbita que se produce en el deportista por debajo de los 30 años son enfermedades congénitas con una base genética importante, y a partir de los 30 años lo más frecuente es por cardiopatía isquémica, como un infarto, como cualquier infarto de edad precoz. Nosotros tenemos controlados infartos con 18 años. Quiero decir que aunque pensemos que el infarto puede aparecer a partir de 60 años, también los hay en gente joven. Y la lesión en arterias coronarias empieza a ver a partir de los 25 o 30 años. Entonces, hay muchas veces que por mucho que estudies un paciente,
no llegas a poder diagnosticar lo que se llama displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que es la causa habitual de esta muerte, salvo que se le haga una biopsia. Claro, es absolutamente ridículo hacer una biopsia a 8 millones de deportistas en España cuando la mortalidad es un 1 por millón o por cada 2 millones al año. Es decir, que es evidente que alguno se nos escapa, alguno. Raro, pero alguno se nos escapa. ¿Eso qué quiere decir? Que cada día las técnicas van siendo más finas para poderlo detectar, pero en este momento hay alguna enfermedad rarísima, en concreto esa, que tendríamos que ver con qué métodos logramos diagnosticarla para que no ocurra, porque el problema no es la frecuencia, sino que cuando esa frecuencia cae un deportista conocido, ¡buf!, se revoluciona. Si es un chaval normal, pues no se entera nadie. Pero la mortalidad es muy baja, eso ocurre en un 1 por millón o por 2 millones al año. Vale, pues sí, nos pilla al aire por mucho que le hagamos. Aplicando todas las técnicas que conocemos, lo único que sería útil sería una biopsia. ¿Cuál significa que es una burrada, ¿no?, pensar en una cosa de esas? Espera, un momento. Si existe a qué nivel, y luego, además de los controles oficiales, si hay algún otro tipo de control en la real, preventivo, para evitar esos casos. Bueno, por alusiones, como decía, en la real no existe doping. Lo que nosotros pensamos es que el fútbol no tiene demasiado sentido el doping. Podría tener más sentido en aquellos chavales que quieren llegar, que quieren hacer un esfuerzo individual, pero en el fútbol, bueno, pues la mejora es por la mejora colectiva, ¿no? Y el doping individual, pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Desde luego, en la real, que nos consta a nosotros, no hay doping ni ha habido doping. En el fútbol español hay muchísimos controles al año, muchísimos controles al año. Yo sinceramente creo que no hay doping. Siempre puede haber algún caso, pero no creo que hay un tratamiento de doping, desde luego, ni pensado, ni generalizado, ni que está expuesto, ¿no? Lo que sí hay cansancio de jugadores y habrá formas de recuperar a los jugadores. Pues si pensamos en los jugadores del Barcelona, los jugadores que ahora están que van a jugar la Copa de Confederaciones, pues es que esos jugadores han jugado todo, ¿no? Han ganado todo, y han ganado europeo, mundial europeo, pero han ganado todos los títulos con el Barcelona, con el Real Madrid. Y el 7-0 que le metió el Bayern de Múnich al Barcelona no es porque el Bayern de Múnich es mejor equipo que el Barcelona. Le aseguro que juegan en el mes de octubre y le gana el Barcelona al Bayern de Múnich. Lo que pasa es que, bueno, pues el Barcelona llegó con un cansancio acumulado fuera de lugar, ¿no? Y además los dos equipos llegaron con sus jugadores de referencia pues lesionados, ¿no? Pero yo creo que esos son factores, ¿no? O la misma selección española, pues en el último europeo lo gana jugando 2 partidos a máximo nivel, ¿no? Esos son factores de cansancio que los jugadores llegan muy justo, ¿no? Yo creo que los jugadores a la final de temporada llegan muy justo en condiciones físicas y realmente el descanso lo necesitan. Yo lo que he visto, hay deportes, prácticamente casi todos, donde se maneja el doping a nivel importante. Son deportes individuales, empezando por el ciclismo, probablemente que sea el deporte donde más ha funcionado las drogas, y si estamos recordando el EPO, las autotransfusiones, todo eso te suena a ciclismo. Yo creo que también en gran parte somos responsables todos, exigimos mucho más de lo que un deportista puede dar. Tiene que subir Tourmalet, no sé qué, y si no te quedas a gusto. Si no sube 3 puertos especiales, no está, claro, la gente no aguanta. Y como se lo exigimos y ellos cobran, acaban entrando en un mundo que no debería de haber entrado. Pero casi siempre los problemas de doping son a nivel individual y en deportes que llamamos anaeróbicos, explosivos, lucha, atletismo, donde es muy individual y donde es
una intensidad muy importante en un corto espacio de tiempo, cosa que en el fútbol no ocurre. El fútbol tienes que aguantar 45 minutos y 45 minutos. Entonces, no es un deporte en el que habitualmente, no digo que no haya casos, que lo sabrá, pero que sistemáticamente se esté jugando en la línea del doping, ¿no? Teníamos una pregunta ahí al fondo y con esta ya finalizamos el coloquio. El holder. Un registro continuo de... Cuando me dieron los resultados vi en la gráfica de la tensión que media hora antes del partido iba para arriba. Llegó un punto en que me tomaron 24. Y eso continúa ahí hasta que terminó el partido y media hora antes bajó a 50. Esos son los minutos que nos daba la Real. Estábamos jugando para el Un domingo, otro domingo así, ¿eso cómo puede afectar? Hombre, si se ponen 25 de tensión afecta, seguro, pero si se pone 25 de tensión en ese momento, hay muchos momentos en que va a estar en 18. Si usted controla correctamente la tensión, en ese momento se pondrá en 16 en vez de en 25 y no pasa absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que hay muchas tensiones que no se sabe que es hipertenso. Pero una vez detectada la hipertensión, se controla perfectamente esos picos. Muy bien, pues yo creo que con esto lo damos por finalizado y vamos al salón que está en el primer piso, donde vamos a proceder a la entrega del Corazón de Oro, que en este año 2013 va a ser para la Real por su labor con la Fundación. Muy bien.